aquí Alejandro Herriman de Herriman TV, trayendo los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Hoy entrevisté al licenciado Edgardo Manuel Román Espada, el nuevo presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Fue una entrevista exquisita. El licenciado Román fue admitido a la abogacía en el 1992 y él ha estado batallando por los derechos humanos, ha estado batallando por la pena de muerte, está en contra de la pena de muerte. El año pasado era el vicepresidente del Colegio de Abogados y ahora pues ganó la presidencia por un margen bastante grande. Creo que fueron como 400 a 1000 y pico de votos. Es una persona sumamente capacitada, preparada, y esto es un ejemplo perfecto de cómo una persona de escuela pública sale adelante y triunfa en la vida sin importar las barreras que a lo mejor la vida te ha puesto. Y hablamos de sus planes futuros como presidente, de algunas de sus creencias, de sus posturas, de la pena de muerte, de la mediación compulsoria, de cómo vamos a aumentar la matrícula en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de cómo es que vamos a bregar con la tecnología, con la juventud, y para poder defender los derechos de las áreas, ¿verdad?, de las personas o de los sectores marginados de Puerto Rico. La entrevista está buenísima, les va a encantar, así que sin más preámbulo, veamos la entrevista. Licenciado Edgardo Manuel Román Espada, bienvenido a Herriman TV. Muchas gracias y buenas noches, y nos encanta estar aquí con usted. Sí, gracias. Oye, ¿por qué, ¿de dónde es esa espada? Esa espada, mami y su familia son de Cuamo. Son del área de Cuamo, y hay una familia extensa y numerosa, así que saludo a todos los espadas allá del área de Cuamo. Eso eventualmente yo creo que viene también de España, o de dónde es, porque yo tengo espada familiar, uno nada más, que es este tío de parte de, y creo que viene de esa área. Sí, bueno, los apellidos, tú sabes que la mayoría de los nuestros vienen de España o de las Islas Canarias particularmente. Ok, sí, ¿verdad? Tienes sentido. Muchos emigrantes de las Islas Canarias a partir del 1815, cuando se da la Segunda de Gracia, y comienza Puerto Rico a repoblarse, llega una cantidad enorme de personas de diferentes partes, pero particularmente del área de las Canarias. Okay. Pues como debemos de saber, el 15 de septiembre pasado, usted salió como presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así fue. Y me imagino que pues es algo que tiene mucho trabajo que hacer ahora. Sí. ¿Cuáles son más o menos los planes, así a grandes rasgos, con el Colegio de Abogados? Mira, nosotros, y qué bueno que me formulas la pregunta, nosotros comenzamos con un entusiasmo extraordinario. Hoy se cumple el primer día de la tercera semana luego de haber sido juramentado como presidente, ya en propiedad. Y lo que estamos haciendo es identificando las áreas de desarrollo de nuestro colegio. Desarrollo para el siglo XXI. Y te anticipo, y estamos trabajando en particular con el tema de la juventud. Queremos más jóvenes en el colegio. Hemos visto que el área de la juventud es un área que puede permitir un crecimiento extraordinario para nuestra institución. Tenemos ahora un caucus de los abogados jóvenes en la Junta de Gobierno del colegio. La Junta de Gobierno es el cuerpo de mayor importancia después de la Asamblea General. Ahí hay unos 8 jóvenes menores de 35 años con menos de 10 años de experiencia. Y hemos planificado una asamblea, la primera asamblea en la historia del país de abogados y abogadas jóvenes. Eso va a ser en el Colegio de Abogados y Abogadas. Próximamente anunciaremos ya formalmente cuándo vamos a empezar. Así que estamos trabajando en esa dirección, y hemos estado trabajando con otros temas un poquito más complicados. El tema de los abogados de oficio, que representa una gran responsabilidad para el colegio atenderlo. Y el tema de los retrasos en los registros de la propiedad ha sido el tercer tema grande que hemos estado trabajando ya para propósitos del área de servicio a nuestros colegiados. Pero con el colegio es algo más que servicio. Estamos también muy preocupados con el tema del desarrollo del derecho. Hemos hecho una serie de propuestas para que la legislatura atienda reclamos de la abogacía que a su vez ayudan a la población. Por ejemplo, en los casos de familia, la entrega de informes de trabajo social a los abogados sin necesidad de estar esperando que se autorice verlos, que es lo que ocurre ahora, no te los puedes llevar. Eso es un proyecto de ley que se presentó hace un tiempo atrás. Ahora estamos haciendo las visitas a la legislatura. Así que en las primeras 2 semanas tuvimos oportunidad de hablar con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, con el juez administrador, el juez Steidel. Tuvimos oportunidad de reunirnos con el presidente del Senado, con la presidenta de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Estuvimos en Fortaleza con el secretario de Asuntos Públicos. ¿La de los jurídicos, esa es Charbonnier? La licenciada esa es la calientita para el Código Civil que vino ahorita. Bueno, el tema del Código Civil, pero esa comisión
al igual que una comisión similar que hay en el Senado, es fundamental para los que practicamos el derecho en Puerto Rico y queremos ser buenos juristas, porque de ahí se deriva una serie de medidas que van a convertirse de proyectos, van a convertirse en legislación y van a afectar lo que es la práctica de la profesión en el país y también van a afectar los derechos civiles y de la población. Por tanto, la visita era importante y fue muy productiva. Tengo que decirte que fue muy productiva. Ahora tenemos en agenda empezar a visitar las escuelas de derecho, las universidades. Bueno, y simultáneamente hemos estado participando en algo que nos parece fundamental, que es el contacto directo con cada una de las 14 delegaciones que tiene el colegio. Están juramentando sus directivas. Hemos participado en 10 reuniones de las 14 delegaciones. La próxima semana estaremos en las últimas 4 y cerraremos ese primer ciclo de visita y contacto personal con las personas que dirigen el colegio a nivel de nuestras delegaciones. Okay. Así que tenemos las manos llenas, ¿no? Hemos estado, ¿verdad?, trabajando durante estas 2 semanas y un día en reuniones continuas con diferentes sectores. Y la idea esta de hacer una asamblea de jóvenes, que es como que van a estar los jóvenes dirigiendo y los que no son jóvenes, por decirlo así, que yo no sé si me consideras, yo no sé si yo soy joven o no, pero si estás en ese grupo, ¿tú vas a ser el observador o cuál es el propósito? Bueno, nosotros propusimos y vamos a realizar una serie de asambleas temáticas. Y una de ellas, que nos parece fundamental, es la de los jóvenes, porque queremos que el colegio sea atractivo para los abogados y abogadas. De ordinario, nosotros llamamos jóvenes a los abogados y abogadas, más que por la edad, por los años de experiencia. Okay. Tienen 10 años de experiencia o menos. Okay. O menos. La idea de la asamblea... Perdón, qué bueno. Yo siempre seré joven, no dejaré de serlo nunca, es una aspiración, ¿verdad?, de vida. Lo que queremos lograr con la asamblea es que sean los jóvenes los que dirijan, definan el proceso de reivindicaciones que queremos lograr para la juventud que practica el derecho. No es que yo le dé dirección. Si van a estar van a tocar unos temas específicos. La asamblea es para estos temas. Sí, ustedes hagan lo que quieran dentro de este marco. La idea es que los jóvenes traigan a la atención del colegio cuál es su visión de la práctica de la profesión, cuál es su visión de los problemas que enfrentamos, cómo atenderlos, qué estructuras tenemos que ir desarrollando para incorporarlos al trabajo diario del colegio. Te voy a dar algunos temas, 2 que me vienen a la mente ahora, van a ser más. No tengo la menor duda que van a ser más. Entre la juventud y los abogados jóvenes hay una gran preocupación y genuina sobre el tema de la deuda de estudio, los préstamos estudiantiles. Hay que diferirlo por 20 años. El problema es el siguiente, el problema es que muchos, si no prácticamente todos, culminan una carrera en Derecho luego de 4 años de bachillerato con unas deudas extraordinarias que en las generaciones anteriores no se veían. Yo he conocido jóvenes abogados y abogadas con deudas cercanas a los $200,000. Evidentemente, en un mercado precarizado donde no hay las ofertas de empleo que había antes, tampoco hay el dinero que había antes, estos jóvenes enfrentan una realidad iniciando su carrera muy dura y muy difícil. Nosotros queremos buscar orientación de cómo manejar el asunto de los préstamos estudiantiles. Y eso me lleva a esta pregunta: ¿cómo vale la pena entonces estudiar Derecho? En base a la deuda que estás contrayendo, que algunos pueden pensar que es mucho, y estoy de acuerdo en que es mucho, pero recuerda, depende de donde tú estudiaste, tú puedes estar estudiando a lo mejor en la UPR con $15,000, o por los $200,000 en Estados Unidos, o por los $90,000, $80,000 en la Inter o en la... No hay duda que el lugar pudiera hacer una diferencia. Pero vale la pena estudiar. Bueno, y voy a eso, pero quiero dar un dato que yo creo que es importante traerlo a la mesa en este momento. La Junta de Control Fiscal ha anunciado una serie de medidas de austeridad para la Universidad de Puerto Rico que han significado un aumento en su matrícula, y vienen una serie de aumentos. Por tanto, yo veo en el mediano plazo que los costos de estudio en la UPR, en la Escuela de Derecho, sean parecidos o muy similares a los de la Interamericana o la Universidad Católica de Ponce. Eso es una realidad que hay que estudiar, que vendrá. Eso 3 veces más. Pudiera aumentar esa cantidad. Sí, de hecho, no será la primera vez que hay aumentos de un 300% en la matrícula. En el año 81 lo hubo, en otros años ha habido aumentos más paulatinos, pero ciertamente lo que se avecina es eso. Si vale la pena estudiar, el criterio no puede ser una expectativa de rentabilidad, de ganar dinero. El que pensó que haciéndose abogado iba a hacerse a su vez una persona de mucho dinero, pues está equivocado. Esta no es la realidad. Por lo menos en segundo año en Derecho, llegar a la teoría del derecho,
y te explican que esto que esto es de gratis, que esto es por el amor al arte y los honorarios, es porque son honores. Bueno, es una visión de hacer las cosas. Yo pienso que el que estudia Derecho es que aspira a ser un jurista. Y el que aspira a ser un jurista tiene que tener la capacidad de entender que esto es una ciencia que toca la vida de mucha gente en muchas materias. Que no se trata de algo especializado, algo en particular, o tampoco de un instrumento de enriquecimiento personal. El que lo vea de esa manera puede tener grandes frustraciones porque la situación económica de Puerto Rico no es la situación económica que deseamos los puertorriqueños. Por el contrario, es una situación de empobrecimiento. Hemos hablado de empleos precarizados, ¿verdad? Empleos cada vez vemos más, y no solamente la abogacía, en otras profesiones igualmente. Jóvenes que terminan con muy buenas notas, grandes talentos, que se lanzan al mercado laboral y enfrentan una situación pues muy difícil. Nosotros queremos que nuestra asamblea de abogados jóvenes, que hay tanto talento, tanta capacidad intelectual, vengan propuestas para el trabajo, para la promoción del empleo de estos jóvenes, para atender el problema, por ejemplo, que te mencionaba hace un rato de los préstamos estudiantiles. También hablar del programa de mentoría. El programa de mentoría para nosotros es bien importante, es porque la Escuela de Derecho ciertamente hace una aportación significativa para la vida profesional de una persona, no hay duda, es central. Pero hay una serie de cosas que no se discuten en la Escuela de Derecho y que necesita uno de la ayuda, del respaldo de una persona que tenga algo de experiencia y de conocimiento. Entonces, muchos de los abogados y abogadas se lanzan a la calle a oficinas propias, oficinas pequeñas. De hecho, entre los mismos compañeros de clase es muy común esto, ¿no? Y surgen dudas, surgen preguntas, y a veces la pregunta se lanza a un compañero que no tiene más experiencia que la que tiene la persona que formula la pregunta. Y el programa de mentoría es vincular a ese abogado más maduro, con más experiencia, con el abogado joven que esté empezando, y que haya un flujo, ¿verdad?, de intercambio de información, naturalmente, entre otras cosas, de modelos de emociones, de modelos de escrituras públicas, etcétera. Queremos fortalecer esa área del Colegio de Abogados. No es que no exista, sino que queremos fortalecerla. O darle promoción, porque yo, por ejemplo, los he utilizado. Lo que pasa es que como yo soy medio caro y fresco, pues yo llamo. Igual que aquí, que lo he molestado un montón de veces, pues yo también llamo al Colegio de Abogados. Se encuentra el presidente, la presidenta del instituto. Sí, aquí estamos, pan, Luis. Y no sé si será Luis otra vez, sí. Pero él es el director ejecutivo del Instituto del Notariado puertorriqueño, y está allí para esto. Pues entonces él es el que yo digo, mira, voy a hacer una boda, y esta es mi primera boda. Ajá. ¿Qué hago, mano? Es mi prima. ¿Qué sigo? ¿La notaría o sigo el de pastor? Tú sabes. Entonces me dice, mira, vete aquí, y me orientó. Yo decidí hacer la ceremonia yo, y entonces al final traje a una muchacha que firmó. Para evitar, yo dije, mira, que va a llegar el Supremo primero, no va a ser yo con un caso con mi cliente. No va a ser. Y estamos hablando de un área del derecho que es reciente. Los abogados, los notarios, las notarias, no casaban, tampoco divorciaban en la sede notarial. Eso es nuevo, eso es una legislación que tiene menos de un año y que se está desarrollando, y que ciertamente pues significará la posibilidad de un servicio adicional a lo que tradicionalmente nosotros brindamos. Sí, eso es lo que yo estoy haciendo, pero yo lo hago porque me gusta, porque es que no hay dinero ahí tampoco. ¿Cuánto tú puedes cobrar por eso? O sea, yo le cobro 300, yo ponle que yo hago un package y te cobro 650 pesos. Hay gente que cobra menos. Claro. Y eso no da para nada. Yo lo hago porque me gusta. Claro. Porque yo hago la ceremonia. Si tú me vienes a decir a mí que te cases y te firmes, vamos a hacer la ceremonia. Claro. Yo te quiero hacer a ti, yo te con los aros, hago toda la cuestión, yo hago una ceremonia. Los votos y todo lo demás. Chévere, a mí me encanta. Sí. ¿Sabes que he hablado con varios abogados que están haciendo, ¿verdad?, ceremonias así también, igual de boda? Y esa ha sido la norma. Es algo más allá del asunto estrictamente notarial. El notario hace la función, pero ese notario también es abogado y también es un ser humano, y también tiene que compartir la experiencia y hace una ceremonia muy íntima, muy particular. Sí, no, yo me lo disfruto un montón. Yo creo que ya llevo como 7 u 8 bodas y a veces digo, no quiero hacer más ninguna por todos los detalles que hay que hacer, pero es que me lo disfruto, y cuando me llaman otra vez caigo y digo, sí, voy a hacerlo. Y es porque me gusta. Claro, tú sabes, es de las cosas que hago que me gusta. Pero esto que acabas de decir de lo de los jóvenes. Te dije que no es lo único. O sea, estamos haciendo una serie de asambleas temática. Hay otra que queremos desarrollar, a la que también le tenemos mucha esperanza y expectativa, y es que queremos tener la primera asamblea de abogadas de Puerto Rico. En nuestra historia no ha habido una asamblea de mujeres. ¿Por qué? Y no la ha habido
y la realidad demográfica de las escuelas de derecho. Hay más mujeres que hombres. Ahora mismo hay más mujeres que hombres. En la judicatura vemos el mismo fenómeno. En la abogacía todavía el asunto está, ¿verdad?, más o menos parejo, pero la tendencia es que la mujer va a ser mayoría en nuestra profesión. En nuestra junta de gobierno ahora mismo la mayoría son mujeres, pero es la primera vez que ocurre en nuestra historia. Okay. En las presidentes o presidentas de delegaciones, que son 14, por primera vez en esta historia tenemos 7 varones, 7 mujeres. Entonces nos parece importante dar un espacio para que de igual forma que a la juventud se le permita diseñar, dibujar, ¿verdad?, lo que sería la hoja de ruta para el mejoramiento de la profesión legal desde la perspectiva de los jóvenes, queremos hacer lo mismo desde la perspectiva de la mujer. Nos parece que es fundamental, es un reclamo que hemos escuchado y tenemos mucha esperanza de que esas asambleas vayan a producir unos cambios significativos en lo que es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en la concepción del proyecto histórico de una institución profesional que se fundó en el 1840 y naturalmente entre el 1840 y el 2018 tienen por necesidad que ocurrir grandes cambios. Y estos cambios los tenemos que impulsar nosotros desde ese tipo de experiencias concretas. Y la razón por la cual a lo mejor recalco en la parte de los abogados jóvenes es porque yo pertenezco a otras organizaciones, aparte del Colegio de Abogados, y es algo que está pasando en muchos lugares. La merma de personas jóvenes. Sí. Yo creo que yo pudiera decir por qué, pero no sé si del Colegio de Abogados, porque a lo mejor no conozco mucho del Colegio de Abogados per se. Pero, ¿por qué tú crees que hay una merma de personas interesadas en pertenecer a una asociación o a un colegio como lo es el Colegio de Abogados? Bueno, el Colegio de Abogados es una institución voluntaria. De hecho, es la institución voluntaria. Lamentablemente creo yo, pero a lo mejor no. Esto está dividido, pero. Digo una institución voluntaria, debo agregar el otro adjetivo, es una institución profesional, de profesionales, en este caso del derecho, voluntaria. De las organizaciones profesionales del derecho voluntarias en el país, es la más numerosa. No hay lugar a dudas de que no hay ninguna otra con más cantidad de personas. Y yo creo que si las comparas con otras organizaciones voluntarias, también lo va a hacer. Hemos notado que una tendencia, y esto es un asunto de estudio, ¿verdad? Hay que hacerle consulta a los sociólogos y lo demás, de la gente más joven, la gente de esta generación que le llaman ahora los millennials, ¿verdad? Que es un nombre para llamar a un grupo de personas después de que han nacido después de cierta fecha, a no tener ese grupo un interés particular en organizarse, en pertenecer, en militar, en participar de manera directa en diferentes organizaciones, tales como, y voy a darte algunos ejemplos de lo que yo he podido percibir. En los partidos políticos yo he visto lo mismo. En las iglesias yo he visto lo mismo. Los otros días estuve en una iglesia y era notable la ausencia de gente joven. En el Colegio de Abogados ciertamente ha habido lo mismo. Estoy seguro que si se aprueban las 30 medidas de ley que están promoviendo ahora para quitar la colegiación compulsoria a otras entidades o otras profesiones, va a pasar lo mismo. A la juventud hay que llegarle de otra manera. La comunicación no puede ser la misma que a las personas de cierta edad, ¿no? Los intereses son distintos, por eso es importante consultarles. Y a la juventud, como a todos nosotros, nos gusta no que nos dirijan, no que nos manden, no que nos impongan, nos gusta participar. Y yo creo que ese elemento de participación de parte de la juventud al interior de nuestra institución es un elemento que va a significar, y no tengo duda, va a significar una integración de más jóvenes. Además, que hay otro principio. Este es un principio básico que aprendí hace mucho tiempo cuando estuve vinculado a un grupo juvenil del que pertenecí por mucho tiempo, que fue la Juventud de Acción Católica. Y nos decían entonces que a los jóvenes los convocan los jóvenes. O sea, es un grupo que por su naturaleza se autoconvoca. Así que tú tienes que llegar a unos que a su vez convenzan a otros, y esos a otros, y esos a otros. Y así vas a multiplicar el número de participantes, con actividades que los atraigan, con temas de discusión que los atraigan. En el mundo de la cuestión del derecho, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el derecho de la comunicación digital, ¿verdad? Que es un mundo extraordinario, muy interesante. Y con muchos grises. Muchos. Hay mucho espacio de discusión ahí, de propuesta. Pero ese tema para abogados más maduros realmente no es un tema tan importante, porque el abogado maduro está de cierta edad, no está tan vinculado a toda la comunicación digital.
escucha radio AM, por ejemplo. Los jóvenes no escuchan radio AM. No sabe lo que es Instagram o Twitter, quizás Facebook. Definitivamente el correo electrónico pues lo tienen que conocer porque ahora nuestra profesión se nos va desaforan. Ahora fíjate que el registro de la propiedad del sistema Caribe a través del asunto de los emails, el tribunal está a través de SUMAC, la Corte Federal hace tiempo ya había hecho esto, la Corte de Quiebras lo había hecho. Así que ciertamente en relación con el tema de la juventud, este asunto de qué tópicos tú vas a tomar y cómo los vas a llevar, es un elemento clave que podría explicar por qué hay menos jóvenes. Algunos dirán que es que no sienten la utilidad o la pertinencia del colegio, y yo creo que tiene mucho más que ver con el asunto de que desconocen qué es lo que hacemos en el colegio. Si lo conocieran, yo no tengo la menor duda de que nuestra juventud, que es una juventud que aporta al país, va a querer ser, por la cuestión del prestigio, del honor de pertenecer a esta estructura en la que pertenecieron hombres y mujeres extraordinarias. Esta es la organización de doña Lilita Bientón Gastón. Yo sé que quizás los jóvenes no la conozcan, pero que la busquen. Lo conozco porque está el premio. Bueno, pero si tú lees la historia de esa mujer, te vas a dar cuenta de lo maravilloso de la aportación de una mujer extraordinaria, de Llorén Torres, por utilizar un otro nombre de otra persona, ¿verdad?, que practicó nuestra profesión. Yo creo que hay motivos para sentirse orgulloso de ser abogado. No puede ser la cuestión económica ese motivo, es otra, es el servicio, la capacidad que tú tienes de desarrollar tu mente de manera crítica, de manera creativa, resolver problemas a personas. A otras le vas a crear los problemas, ¿verdad? Porque cuando uno está en este mundo adversativo, dependiendo del lado donde esté, el ángel de uno es el diablo del otro. No, ciertamente, en el mundo adversativo eso ocurre, y sobre todo en el campo del desarrollo de los derechos emergentes. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que tenemos que traer? ¿Cómo transformar las relaciones humanas? ¿Cómo transformar el matrimonio, por ejemplo? O el divorcio. Acabas de mencionar el ejemplo del asunto de quién puede divorciar, quién puede casar. Eso es parte del desarrollo del derecho. En el mundo económico, el desarrollo de las medidas económicas que van a significar un bienestar para el país. Pero los abogados nos metemos en todo esto y discutimos todo esto. Y de ordinario las discusiones pues son de alto nivel. Las que yo he presenciado al interior del colegio han sido discusiones que realmente son estimulantes. Y luego pues le agregan la guitarra y le agregan la poesía y le agregan la literatura y todavía pues estamos vamos mejorando el nivel, por decirlo de esa manera. Y lo más probable es que hay que ya perdiste. En esa parte, yo estaba pompeado, estaba participando. Sí, bueno, pero tú sabes que en el mundo de los intereses hay que tener bien claro, en el mundo de los intereses somos diversos. Y hay personas que su interés se limita al cine o alguna de las bellas artes, ¿no? La literatura realmente yo creo que, a mi mejor entender, es maravillosa, porque permite soñar, permite viajar. ¿Estás en el club de libros ahí con Kiki? Bueno, no estoy con él en el club de libros, pero me encanta la lectura y a la mayoría de los abogados que conozco le gusta. Y el tema de la lectura pudiera variar. La forma en que leemos va a variar. Hace un rato, tú vas a leer por ese celular. Yo necesito el papel. Yo quiero pasar la hoja, oler el papel, tenerlo en mis manos, ¿verdad? Esa diversidad hay que entenderla y hay que tolerarla, hay que integrarla a las prácticas que tiene nuestra institución en relación con los servicios que ofrece a la abogacía. Mi experiencia con el colegio siempre ha sido muy buena. Yo no entiendo por qué la juventud, yo creo que puedo entender lo de la juventud en el colegio de abogados, pero no estoy seguro, porque en otras organizaciones la queja puede ser, es que los viejos no me dejan trabajar. Los viejos se creen que mandan aquí y te ponen los bloqueos para que no puedas obtener posiciones. Claro. Y yo lo he visto y lo he vivido, no necesariamente personalmente, pero lo he vivido, lo he visto. Pero en el colegio de abogados, por lo menos conmigo, Alejandro Herriman, a mí me han dado todo lo que yo he pedido. Yo desde estudiante, yo publiqué mi primera y única publicación que yo he hecho en una revista jurídica, así fue en el colegio de abogados, como estudiante. Pero mira mi mentalidad, yo iba a escribir dos. Uno para la revista jurídica de la UPR y quería otro para el colegio de abogados como quiera. Como es política, yo solicité una posición dentro de la revista jurídica, ser presidente de la revista jurídica. Estuvo cómico, porque no solamente no fui el presidente, sino que no me cogieron. Entonces, después de que no me cogieron, no me quisieron publicar el artículo.
Así que fue perfecto porque no hice mi segundo artículo y dije, pero, porque y es la visión que ellos no ven, pienso yo. Yo quiero publicar en el Colegio de Abogados anytime, en cualquier momento, antes de... Esto es un peer review. Claro. Estos son estudiantes. Perfecto, son estudiantes buenos, sobresalientes, son de tremenda calidad. Pero a la hora de la verdad, tú lo que quieres es peer review. O sea, a ti no te van a dar, para tú ser profesor, no te mantienes catedrático porque publicas en la revista Jodiga. Tienes que buscarte revistas de otros países y ponerte a hacer peer review. Y yo dije, esta gente, pues mira, porque no publican más en el Colegio de Abogados. Fui allí, Carlos Gil creo que fue, me agarró los papeles, me lo publicaron, estaba súper contento, ahí mismo me dije que yo pertenecía a una comisión, estuve en una comisión como estudiante. Sí, en todas nuestras comisiones los estudiantes participan, no solamente en las comisiones, nosotros tenemos en la Junta de Gobierno 2 espacios para estudiantes. Hay un espacio para la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho y un espacio para la Comisión de Estudiantes de Derecho. Además de que tenemos una comisión de abogados jóvenes, numerosa, y además que en este bienio en particular, yo hablando con el presidente de nuestra comisión, que es miembro de la Junta de Gobierno, la Comisión de Abogados Jóvenes, el licenciado Leonardo Cabán Rodríguez, delegado por Arecibo, le pedí, yo quiero que me identifiques para cada una de nuestras delegaciones gente joven, para darle la oportunidad. Y lo único que le voy a pedir es que dispongan de tiempo y tengan interés. No tienen que tener conocimiento en la materia. Le dije, organizamos una, por ejemplo, de Derecho Internacional. No importa que nunca hayan tomado un curso de Derecho Internacional. Quienes nos están escuchando deben saber que en las escuelas de Derecho no necesariamente los estudiantes toman cursos de Derecho Internacional. No necesariamente. Bueno, pues, le dije, lo importante es que tengan interés, quieran aprender y dispongan de algo de tiempo. Y eso estamos haciendo, o sea, que lo que mencionabas de tu experiencia personal es lo que hemos querido promover y promocionar en el colegio para este bienio que apenas tiene 2 semanas y 1 día. Pues el año pasado y el antipasado estuve en la Comisión de Propiedad Intelectual. Sí. Y es lo que y eso que acabas de decir me toca. Y vas a estar en la próxima porque nosotros ya nombramos a la Comisión de Propiedad Intelectual. Lo que pasa es que los nombramientos están... ¿Se hacen así a plena vista? No, lo que sucede es que lo que estamos haciendo para todos los nombramientos es que se revisa que la persona sea colegiada o colegiado. Okay. Primero, eso toma un tiempo, son 50 comisiones. Pero ya está nombrada y si estuviste, vas a estar. Okay. Porque yo no excluí a nadie. Nadie que haya estado anteriormente en una comisión ha sido excluido por alguna razón, ¿verdad? Ajena a mi voluntad, nadie, por el contrario, todos están en lo que hemos hecho es traer gente nueva, gente adicional. ¿Y entonces, tienen ya los presidentes? Sí, hay presidentes nombrados, no están nombrados en todas, porque el proceso pues toma algo de tiempo. Yo he estado entrando y saliendo de la oficina visitando las diferentes delegaciones. Sí, pero sí, hay muchas de ellas. Pues yo lo que voy a hacer entonces es que te voy a someter la carta mañana pasado. Sí, la puedes someter, pero te anticipo que vas a estar en la Comisión de Derecho Intelectual. No tengo la menor, si estabas, vas a estar, eso no tengo la menor duda. Que eso es parte del proceso que yo quiero aprender, porque yo tuve una pequeña crítica que yo asumo que fue que no le gustó el proyecto. Nosotros hicimos 2 proyectos, uno era un anti-slap, que a lo mejor fue que no le gusta, porque sabe que eso puede ser que toque la fibra de alguien. Y Bimbela, de buena gente y todo, pero nunca lo mandaron para la comisión, es para la legislatura. Y ustedes prepararon un proyecto. Y yo quería, Nina me dice, mira, pues métete a presidente porque estaba de Prado. Y yo estuve detrás de Prado, vamos a reunirnos, no, que no hay luz, vamos a ver, y él me dice, mira, solicita tú. Aparentemente se sometió y por alguna razón no le gustó y lo guardaron. O sea, yo estuve yendo a la comisión y estuve molestando y después llegó el huracán María y no creo que se hizo mucho después del huracán. Tú sabes que María significó para mucha gente la pelea del servicio eléctrico, pero para el colegio significó... La planta ahí, a billetazo. La realidad es que el colegio vino a recibir servicio eléctrico en febrero y cuando recibimos el servicio eléctrico hubo una avería extraordinaria y esa avería significó arreglar todo el sistema eléctrico que conecta al colegio con la autoridad, que es soterrado. Y eso lo terminamos de hacer, la autoridad finalmente nos conectó el día 29 de septiembre. No, sí. Hace 2 semanas atrás. Yo pensaba que yo pensé que llevan como 2 meses con luz. No. Wow. El colegio logró la conexión eléctrica el día 29 de septiembre
por razón de que una avería bien seria. Entonces toda esta electricidad en el área de Miramar donde estamos es soterrada. Sí. Así que implica las excavaciones, sustituir tubos, sustituir cables y lo demás, y además unos procesos técnicos que no hay en las casas nuestras cuando el cableado es elevado, ¿no? Es que hay unas unidades especializadas de soterrado y hay que sacar gases y hay que sacar agua. María ciertamente golpeó bien fuertemente el colegio y no todas las comisiones tuvieron capacidad de recuperarse prontamente. La Junta de Gobierno siguió reuniéndose. Yo te tengo que decir, nosotros nos reunimos en el colegio y en oficinas sin electricidad, sin luz. Porque había que hacer el trabajo, había que mantener, ¿verdad?, las diferentes cosas que queríamos hacer, de ir a las comunidades y dar ayuda, y había que también buscar ayuda para diferentes colegiados y colegiadas que habían perdido sus oficinas, que fueron unos cuantos. Y para eso recibimos donaciones del bar de Luisiana, tarjetas, ¿verdad?, para utilizar. Eran tarjetas para utilizar en tiendas, no quiero darle el anuncio ahora, pero en tipo ferretería, esta ferretería bien grande que hay en los shopping centers, ¿verdad?, en la que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, para ir allí y comprar pues equipos y lo que se necesitara para pues remediar algún problema en la oficina. Okay. Has mencionado, y le he escuchado que lo has dicho en otros lugares, sobre lo del gremio. Sí. Y sobre la pertinencia que tiene el colegio. Mezclando esas dos cosas, ¿cómo tú crees por qué los gremios son importantes para un país? Y los colegios, ¿verdad? Que las profesiones se junten, y cuál es la pertinencia, por qué el colegio de abogados debe seguir hasta en estas alturas. Y yo creo que esa respuesta que puede ayudar también a tapar lo de los jóvenes. Claro, mira, voy a empezar con esta premisa. ¿Qué es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico? ¿Qué es? Pues tiene 3 grandes características. Una de ellas es que es la institución que viene llamada a ser un gremio. El gremio no es otra cosa que la ayuda mutua, que la autoprotección de una profesión para el mejoramiento de esa profesión, pero no es lo único. El colegio también viene llamado a ser un promotor del conocimiento y desarrollo del derecho, de que la gente conozca de qué se trata el derecho, pero también en la identificación de situaciones legales, ¿verdad?, que no son propias, que son inadecuadas, la promoción del cambio, el cambio social por el derecho. Y finalmente el colegio ha sido siempre, y quiero empezar por esto para entender por qué la cuestión del colegio es importante. El colegio siempre ha sido, desde 1840, cuando se creó para repartir las causas de los pobres, que así fue que se creó. Ha sido importante como una voz social, sobre todo de sectores en una situación de vulnerabilidad. Y el colegio ha estado presente en diferentes momentos cruciales para la historia del país, fundamentales. Puedo mencionar algunos, pero preferiría entrar entonces en la cuestión del gremio. Los gremios profesionales, además de proteger a la profesión, a los que practican determinada profesión, dan un servicio esencial a un pueblo. Porque son también las experiencias, las instituciones, los espacios en donde se da lo que sería la autoevaluación o el autocontrol o el elemento, estoy buscando la palabra más precisa, donde la institución puede, la autorregulación es la palabra que estoy buscando, es donde la institución puede identificar a las personas que no deberían practicar esa profesión porque le hacen daño al país, porque le roban a otras personas, ¿no? Y en ese sentido el Colegio de Abogados juega un rol importante. Junto con el Tribunal Supremo no hay lugar a duda, igual que otras instituciones, y pienso en el Colegio Médico, no hay el Colegio de Ingenieros, no hay duda de que ese rol es importante. Y también proyectan lo que podría ser el servicio al pueblo de manera colectiva, porque de lo contrario tendrías un montón de ingenieros solos, o un montón de médicos solos, o un montón de abogados solos, practicando una profesión, y ya como si esa profesión en sí misma no pudiera dar un servicio de manera coordinado, organizado, de parte de todo un andamiaje de personas que practican la misma profesión, que se ponen de acuerdo para dar un servicio. Y por ejemplo, el huracán María fue un buen ejemplo. El Colegio de Abogados sirvió bien al país. Durante el proceso luego del huracán María, a pesar de que no teníamos luz, el hecho de tener una entidad que recogiera la voluntad de los abogacías permitió enviar notarios a Loíza, enviar notarios para hacer gestiones con la cuestión esta de FEMA, a Barranquita, a Adjunta, tener presencia en diferentes lugares.
Por tanto, a mí me parece que la colegiación, en este caso la nuestra, la del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ha significado mucho para los que practicamos la profesión, pero también para el país. Por eso yo lancé la cuña, la frase, con el colegio y por Puerto Rico. Porque se trata de un instrumento para el bienestar de Puerto Rico y para el bienestar de una profesión tan importante como es la profesión de los juristas. Okay. Hay dos puntos medulares que yo creo que para mí son bien importantes. Y es, número uno, lo que es la membresía, porque pues, desde que la colegiación es compulsoria, pues, obviamente disminuyó un montón la membresía. Así es. Y también es la percepción, yo creo que la palabra es, a lo mejor, no sé si es la palabra, pero despolitizar. Ajá. Por la percepción. Sí, Alejandro Herriman es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Y yo no miro ni ideologías políticas, las miro, las conozco, me gusta, tengo mi opinión, las podemos debatir, claro. No vaya a molestarme, solamente no las debatimos porque se molestan otros, tú sabes, pero, a mí me da igual, o sea, yo lo que quiero es un mejor Puerto Rico, que tú seas lo mejor que tú puedas hacer y que podamos convivir. Pero ciertamente hay una percepción hasta de los mismos abogados. Es más, yo creo que hasta más de los abogados, algunos de ellos que tienen que vivieron eso, yo no lo viví. Uh-huh. De la época de lo de los 2006, 2007, 2008, 2009, esa época. ¿Tienes algún plan o algo pensado que puedas, un plan de trabajo para atacar la merma de aumentar la matrícula, que yo creo que la estás tocando con lo de los jóvenes, y la parte de a lo mejor darle la cara a despolitizarla? Bueno, vamos por partes. Yo creo que son dos asuntos muy interesantes. Son dos asuntos muy interesantes. Sí, mira, en relación con el tema de la matrícula, no hay duda de que a partir del 2008 y hasta el día de hoy hemos perdido una cantidad extraordinaria de personas que de otra manera hubiesen sido parte del Colegio de Abogados y Abogadas. Hemos perdido mucho. La tendencia histórica era perder entre 15 y 20% con cada bienio. Puedo decirte, y nos hace sentir muy orgullosos, que en el año 2018, cuando hubo el cambio, este último año, nosotros logramos detener esa pérdida. De hecho, tuvimos una retención de sobre el 96%, que es muy bueno. Si tú lo comparas con otras entidades voluntarias, es extraordinario. O sea, se logró hacerlo. ¿Y cómo se logra hacer? Bueno, porque nos dedicamos a atender las necesidades de las personas, a escucharlas, a dialogar con las personas, a fortalecer algunas de nuestras delegaciones que estaban un poco más debilitadas, y eso permitió que la gente tomara conciencia de la importancia de ser parte de este proyecto histórico. No hay duda de que en la medida en que los miembros de la abogacía perciban que el Colegio de Abogados le va a dar un servicio, que vale la pena estar allí, que el Colegio de Abogados permite que uno sienta el honor de pertenecer a una entidad digna, ejemplificante, que promueve el bienestar del país, en la medida en que eso ocurra vamos a tener más colegiados. Claro, te identifiqué el tema de los jóvenes como una clave, ya he hablado del asunto, el atraer a los jóvenes va a significar mayor colegiación, pero no es la única estrategia que tenemos. Estamos identificando, en estos días estamos trabajando en las 2 semanas y un día, que quiero insistir en esto porque estos procesos son complejos, son largos, pero estamos ya empezando a trabajar. Para que la gente sepa que son las 8 de la noche. Sí, claro. ¿Y saliste del colegio a las 6 para venir para acá? Para acá, sí, vía Mayagüez parece, ¿verdad? Por el tapón. Lo que iba a decirte es que estamos trabajando, por ejemplo, los grupos focales, dialogando con la gente, quiero escucharte. Estamos visitando a las delegaciones, quiero escucharte. Ese es el mensaje que estamos lanzando al interior de los que están en el Colegio de Abogados. Queremos escucharte porque yo siempre he pensado que si tú aspiras a ser líder de una institución, la primera característica que tienes que tener es la capacidad de escuchar. Antes de hablar, tú tienes que saber escuchar. Tienes que tener idea de qué es lo que la gente desea, cuál es la percepción, equivocada o no, pero es la percepción que hay que atender. Dicho esto, pues creamos una estructura ya el bienio pasado y la continuamos ahora para atender el tema específicamente de la colegiación. Y también nos hemos preocupado con que la gente conozca qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues para eso creamos una estructura de ¿verdad? Con las comunicaciones. Y esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que es la comunicación moderna, el hablar con la gente de manera directa, lo estamos adoptando en el colegio. Próximamente tendrán unas noticias extraordinarias que espero poder compartir las próximas semanas, porque este miércoles tenemos una reunión que va a ser el antes y el después del colegio. Es la manera que estoy viendo el asunto. Sobre el asunto de la politización, yo puedo decirte
que yo llevo trabajando en la Junta de Gobierno. Esta es mi segunda oportunidad. La primera oportunidad fui vicepresidente. Yo no vi actividades de promoción de candidatos ni de partidos políticos allí. No solamente no vi actividades de esa naturaleza, en ninguna, a nadie, nunca se le preguntó su ideología política. Yo tengo buenos amigos y amigas trabajando con nosotros en diferentes comisiones que yo, honestamente, te soy franco, yo no sé si quieren en la estadidad o en el ELA mejorado o en la República Asociada o la Independencia, porque nunca hemos hablado de ese tema. Naturalmente, en Puerto Rico, estos temas, tú sabes que nos gustan muchísimo. Hay gente que te los dice. Pues no tiene que tener la capacidad de tolerancia de que es una institución inclusiva, que aquí caben todos. En la Junta de Gobierno a mí me consta, la que hay ahora, me consta que hay representación de todas las ideologías políticas. No tengo la menor duda. Y en posiciones importantes. En el bienio pasado hubo una situación interesante, la comparto. Hubo una presentación de las obras completas de Betances. Eso es cultura, eso es historia, ¿no? Yo creo, yo fui al cumpleaños o algo que hicieron que Luis Santiago habló creo que fue de Betances. Sí, hubo una presentación, se presentaron las obras completas. Sí. Pero hubo quien percibió esto como una actividad política. Ah, claro. Que yo creo que es una visión tanto miope de lo que es la política, porque hay desconocimiento de lo que es la persona, ese tipo claro, brutal, ¿no? Claro. Es uno de los grandes del país, ¿no? Al extremo de que se le ha llamado el padre de la patria y lo demás. Pues para atender esa preocupación, se fomentó una actividad de Román Valdoriotti de Castro, autonomista, otro gran hombre nacido en Puerto Rico, gran aportador en la historia del país. Y ahí se atendió a los que creen en la autonomía, pero no nos quedamos ahí. Sin necesidad de hacerlo, pero porque queríamos demostrar y proyectar un colegio como inclusivo, nosotros celebramos el natalicio de José Celso Barbosa, el padre de la estadidad para Puerto Rico. Celso Barbosa no era abogado, era médico. Y se hizo un panel en el Colegio de Abogados, auspiciado por el Colegio de Abogados, con un mensaje del presidente del Colegio de Abogados, en este caso el compañero Alejandro Torres Rivera. Y para sorpresa nuestra, nos enteramos, porque en este país nos enteramos de todo, que el partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, tomó la actividad como la actividad oficial de la conmemoración del natalicio de Barbosa. Por tanto, los que habían criticado al Colegio de Abogados por ser una entidad inclinada hacia el independentismo, pues se toman con la realidad de que incluso se hicieron actividades auspiciadas por el Partido Nuevo Progresista que cree en la estadidad. Y fue una actividad pública, esto no se oculta delante de todo el mundo, allí se hizo, fue una actividad muy buena, fueron funcionarios del gobierno, estuvieron con nosotros. Yo quiero decirles a los que nos están escuchando, en el Colegio de Abogados no se le cierra la puerta a nadie. Es una entidad que aspira a ser inclusiva para todos los sectores ideológicos. Solamente tenemos una comisión donde hay una búsqueda de balance ideológico, que es la Comisión de Desarrollo Constitucional, que es la que se ha preocupado por traer alguna propuesta de consenso de estadistas, autonomistas, independentistas, para buscar el mecanismo de descolonización para el país. El mecanismo, no la propuesta. Y han logrado una propuesta. Han logrado una propuesta en un país como el nuestro, donde tú sabes que estos temas nos polarizan. Es la única. En todas las demás, la apertura ha sido siempre pues, significativa e importante. Yo sí he dicho, y voy a decir, y lo voy a reiterar una y otra vez, que cuando hablemos de asuntos de política pública, que no es política partidista, son cosas distintas, política pública, hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de derechos, ¿verdad?, de confinados o derechos de los niños o de las personas de mayor edad, siempre lo vamos a hacer con la óptica y la manera en que se ven las cosas desde los derechos humanos. Y aquí, ahí sí que vamos a ser inflexibles. O sea, nosotros creemos en los derechos humanos. Y el que no crea los derechos humanos, pues está en otra época. Una época que ya la humanidad ha pasado, porque la tendencia histórica de la humanidad es a la promoción y el reconocimiento. Y incluso la enumeración de cuáles son nuestros derechos humanos y hacia dónde deben ir dirigidos. Son los derechos que tenemos todos por el mero hecho de haber nacido, punto. Por tanto, si yo voy a hablar de el cierre de escuelas, yo no estoy hablando de política partidista.
yo traería un análisis como lo hizo la Comisión de Derechos Civiles en un informe reciente desde la óptica de los derechos humanos. Si voy a hablar del problema que pudiéramos tener con los presupuestos limitados para el sistema judicial, donde se adjudican las controversias en el país y el acceso a la justicia, voy a traer el tema de los derechos humanos y particularmente el tema de acceso a la justicia. Y así sucesivamente. De manera tal que te anticipo, no tengo la menor duda de que habrá, porque ocurrirá, personas que no entienden esto y nos van a seguir acusando de participar en de eventos y actividades y manifestaciones políticas cuando no lo son, cuando son de política pública desde una óptica de derechos humanos. Te voy a decir algo más que me parece importante. Los asuntos centrales, los temas grandes donde el Colegio de Abogados se ha manifestado, se atienden en la asamblea del colegio. Se votan allí mediante resoluciones. El que no crea en esos temas grandes tiene que ir a la asamblea y votarle en contra. Y eso se llama democracia participativa. Cuando la asamblea no está en funciones, pues tenemos la Junta de Gobierno. Y en la Junta de Gobierno se está en estos temas. Y pues ciertamente pues se discuten y pues manejamos estas situaciones. Sí, que me imagino y me lo invento y me corrige que la Junta de Gobierno pues vamos a hacer estos proyectos o estos decretos. Son resoluciones. Resoluciones y entonces se presentan a la asamblea al final de año para que se aprueben o se derroten. Bueno, no, las resoluciones las aprueba la Junta de Gobierno, porque en ausencia de una asamblea, esto como cualquier otra estructura. Pero no tiene vigencia hasta la asamblea. No, se adoptan inmediatamente. En la asamblea se llaman los temas más grandes, okay. Los temas más trascendentales, los que uno sabe que debe consultarle a la matrícula. Por ejemplo, cuando hicimos manifestaciones sobre la Junta de Control Fiscal, el repudio a la Junta de Control Fiscal, nadie puede acusar que el presidente lo hizo sin la consulta a la gente o que fue la Junta de Gobierno. Ese tema se llevó a la Asamblea General y la Asamblea aprobó una resolución condenando la intervención de la Junta de Control Fiscal sobre los asuntos de Puerto Rico. Y llamando, por ejemplo, a la auditoría de la deuda, que es un tema pues, grande. Fíjate que estamos hablando de una cosa significativa e importante. Una de las claves, para mí, de ser exitoso en la vida, es que uno se obsesione con algo y lo haga muchas veces. Así que para que no me vayas a malinterpretar, por mi percepción de lo que he leído y visto, ¿por qué tú tienes esa obsesión con la pena de muerte? Mira, no es una obsesión, pero sí es pero que no es malo. O sea, no, claro, no. Pero es un interés apremiante. Okay. Voy a ponerlo de esa forma. ¿Tuviste una experiencia familiar? No, ni siquiera eso. Y de hecho yo no practico el derecho penal tampoco. Y no estoy admitido a la jurisdicción federal donde se ven los casos de pena de muerte. No se trata de un asunto de mi práctica profesional, ni tampoco se trata de un asunto personal en el sentido de tener un pariente, un familiar o que haya sido condenado a muerte. No se trata de eso. Es que las convicciones que uno tiene, esas convicciones que tú traes como persona y que vas desarrollándolo a lo largo de tu vida, pues para mí el tema de los derechos humanos es un tema central, es un tema que estimula mi pensamiento. Mis posiciones políticas electorales tienen que ver con los derechos humanos. Mis posiciones de vida sobre asuntos centrales tienen que ver con mi óptica de derechos humanos. Entonces, se da el elemento de que entre los derechos humanos todos son importantes, todos están interrelacionados, todos son interdependientes. Esos son principios básicos de los derechos humanos. Pues hay uno que me llama más la atención por la naturaleza de sus consecuencias. Cuando el Estado le priva de la vida a un ser humano, estamos hablando de grandes consecuencias. Cuando el Estado entra a torturar a un ser humano como producto de una convicción, de una conducta, luego de un proceso judicial, pues estamos hablando de un asunto pues serio. Y yo comencé a leer del tema en el año 2002, el entonces presidente del Colegio de Abogados, junto con un grupo de otros 4 abogados y una abogada, constituyó una comisión pequeñita en el colegio, que era la comisión ad hoc sobre el tema de pena de muerte. Fíjate que ni siquiera era comisión contra la pena de muerte, era ad hoc sobre el tema. Y yo tuve el privilegio de ser nombrado presidente de esa comisión. Esa comisión nunca había existido. Y ad hoc, respondíamos al presidente, no iba a durar mucho tiempo tampoco. Sí, pero qué bueno que exacto, para la gente que no sabe lo que es ad hoc, que es algo que no es permanente, ¿verdad? No, exacto, no va a ser permanente. Era un tema muy específico, muy particular. Hasta ese año hay que tener presente que en Puerto Rico se había abolido la pena de muerte en el año 1929.
Para los que les guste la historia, la ley 42 del 26 de abril de 1929. Y luego va a la Constitución, en la Constitución, la que le interese esto, que me esté viendo, vaya a la Carta de Derecho, que es el artículo 2 romano, sección 7, y dice, no habrá pena de muerte. Eso es todo lo que dice, ¿verdad? Producto de esa experiencia histórica. Pues entonces, uno ve que en Puerto Rico no hay pena de muerte, de momento comienzan a aparecer la posibilidad de que hayan casos de pena de muerte en la jurisdicción federal, y el Colegio de Abogados reacciona. Y como hacemos en el Colegio de Abogados, vamos a estudiar el asunto. Y me delegan la tarea de atender este asunto junto con otros compañeros, y comenzamos a identificar los problemas que significaba la aplicación de la pena de muerte desde la óptica de los derechos humanos. Lo que no te gusta de la pena de muerte o lo que te hace, ¿verdad?, estar en contra de ella, así, es que no entiendes que solamente, por decirlo así, Dios solamente da y quita la vida, o ambas, ¿verdad? O es que hay muchos inocentes y van y me matan a un inocente. Bueno, hay muchas razones, y te tengo que decir, yo no tengo una en particular, es varias. Desde la perspectiva, ya uno pensando como abogado, la pena de muerte contra una persona convicta de delito en nuestras circunstancias modernas, no estoy en la edad de piedra, no estoy en la época de los taínos, estoy en la época actual, que tú arrestas a una persona, lo llevas a un tribunal, pasa un proceso judicial completo, hay un procedimiento para atender la denuncia, es convicta. Tenemos todo un sistema penal donde encerrar a la persona, ya el Estado tiene la capacidad de atender un problema grave como es el quitarle la vida a otra persona, ¿no? Y probablemente eso fue por esa razón, esa persona está ahí. El problema que yo veo es cuánto derecho le vamos a dar al Estado, cuánta fortaleza le damos al Estado para que sea el Estado el que decida que la persona vive o muere. Me parece que es demasiada autoridad, demasiado poder, y esto yo estoy seguro que quien me está escuchando va a entender esto. Nuestro sistema judicial no es infalible, no es perfecto. Mencionabas el caso de los inocentes. Pues miren, en Puerto Rico recientemente tuvimos el caso de Aria Vázquez. En el caso de Aria Vázquez hubo una persona en la cárcel que fue Jonathan Román muchos meses. Recordarán el caso de los 3 inocentes de Aguada. Pero así como ellos... Y conozco otro. Voy a mencionar... Y lo conozco personalmente, que me han dicho, ya era inocente y sacaron después de 10 años. Claro. Yo te puedo decir el caso de Juan Roberto Meléndez, puertorriqueño, que estuvo 17 años, 8 meses y un día en la galera de la muerte en la Florida. Fíjate que estamos hablando, un primer acercamiento es el poder del Estado. El segundo acercamiento es el mal uso de ese poder, la posibilidad de poder condenar a muerte y ejecutar a un inocente. Pero no es lo único, es que la muerte en sí misma, el proceso en sí mismo, también implica tortura. En Estados Unidos, no sé si el que me está escuchando sabe, típicamente una persona que va a ser ejecutado, a excepción de Timothy McVeigh, que aceleró todo el proceso, 18 años, 15 años, vas a estar durante todo ese periodo pensando en tu muerte. Además que los métodos de ejecución, y aquí viene otro puertorriqueño, Ángel Nieves Díaz, 13 de diciembre de 2006, para el que me está escuchando, 13 de diciembre de 2006, vea los periódicos de la época. Ángel Nieves Díaz era un puertorriqueño condenado a muerte en el estado de la Florida, va a ser ejecutado por el método de la inyección letal, que es un método civilizado, alegadamente, ¿no? En Florida tuvieron que cambiar la silla eléctrica porque el último que sentaron en la silla eléctrica se prendió en fuego. O sea, no hay manera de que me digan que eso no es tortura. Ángel Nieves Díaz estuvo cerca de 40 minutos agonizando porque la anestesia que le pusieron no funcionó y los demás medicamentos son para que colapsara su corazón y sus pulmones. Estaba asfixiando. Ciertamente, esa es otra razón por la cual yo no creo en la pena de muerte, creo que es tortura. Es mala política pública. En los Estados Unidos y aquí en la Corte Federal se gastó en los últimos procesos, de hecho, el que vio el periódico de hoy, el Primera Hora, $2 millones. ¿Por qué no utilizar esos $2 millones para atender algo que es más apremiante? Vamos a resolver los casos de asesinato. La inmensa mayoría de los casos de asesinato en Puerto Rico no se esclarecen. La inmensa mayoría, casi 2/3 partes. Pues yo creo que el dinero, ¿dónde va a estar mejor utilizado? En esclarecer los asesinatos. De hecho, el otro elemento que me parece importante, que tiene que ver con este tema, es que la pena de muerte no ha significado nunca en ningún lugar un disuasivo. No es un disuasivo, no es política. ¿Como las penas? No lo son. Mira, Nueva York no tiene pena de muerte, tiene menos asesinatos que Los Ángeles, que sí la tiene.
Canadá tiene menos asesinatos, no tiene pena de muerte que los Estados Unidos. En los lugares donde hay ejecuciones en Estados Unidos, usualmente la criminalidad es bastante elevada. Así que el tema de que no es disuasivo, pues es importante. Vamos a usar el dinero donde podamos disuadir el crimen. ¿Y cómo tú disuades el crimen? Bueno, en primer lugar, que la gente sienta que si tú haces algo, me van a coger. Que haya una percepción de la efectividad del proceso de investigativo de la policía y de la fiscalía. Eso es central, eso es clave, porque mientras tú sepas que no te van a coger, pues no hay ningún problema. Así que la suma de todas estas cosas, la experiencia de haber conocido familiares de personas condenadas a muerte aquí en Puerto Rico, hay más de 32 boricuas ahora mismo, hoy, esperando ejecución en los Estados Unidos, me hizo también sensibilizarme de ver que la pena de muerte para la familia del homicida, realmente es un castigo para esa familia. Yo le tuve que decir a una persona que su hijo tenía 2 condenas a muerte en el estado de Pensilvania, y una mujer buena, sana, tenía que cargar con esa cruz encima. Pero también tuve oportunidad de conocer a familiares de víctimas. Y yo he dado trabajo voluntario con A la Paz, la Alianza para la Paz Social, que es un grupo que atiende a familiares de víctimas. Y con ellos he aprendido que la ejecución del asesino no le va a dar paz a la familia que perdió a algún ser querido. O sea, que tampoco aporta, ni siquiera en esa dirección. Por tanto, con la responsabilidad del Colegio de Abogados, con todo este andamiaje, pues nosotros empezamos a escribir, empezamos a organizar y organizamos a la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte desde nuestro colegio. 44 organizaciones organizaron esta entidad. ¿Que eso fue para el 2003 por allá? Eso fue en abril de 2005. 2005. Y todavía existe la organización y ha trabajado y ha hecho unas aportaciones importantes al extremo de que el presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, ¿sabes qué? Es puertorriqueño. Es el presidente de nuestra comisión, del Colegio de Abogados, el compañero Kevin Miguel Rivera Medina. Que es que me lo dan y que está con ustedes. Sí, Kevin es el presidente de la Coalición Mundial. Eso le da un prestigio enorme al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, porque ahí hay personas literalmente de todo el planeta, y a la hora de seleccionar un presidente, escogieron a un puertorriqueño. Con mucho orgullo lo decimos. Yo estuve en el Colegio de Abogados comprando unos sellos hace como 4 meses atrás. He ido varias veces más, pero en ese momento, y da la casualidad, el muchacho que atiende, que se me olvida el nombre, que es bien buena gente, que es el que atiende la entrada cuando tú vas a entrar, me dijo, mira, ¿quieres hablar con el presidente? Yo no sé por qué me dijo eso. Yo no sé qué fue lo que yo le dije. Porque yo no me estaba quejando de las comisiones. Mira que la comisión... No, claro. Algo así fue. Y entonces me dice, primero que hable. Y me lo puso de frente. Sí. Y yo, mira, no nos conocíamos. Sabía que era... Alejandro Torres Rivera. Sí, sabía que era hermano masón, así que ahí fue que le dije el flow de hermano. Sí, aunque no somos de la misma, pero somos hermanos. Y entonces, mi preocupación bien grande era con el Código Civil. Okay. Porque el Código Civil, y te lo digo porque yo conozco abogados que no están colegiados, los estoy chavando para que se colegien. Están invitados, quien sea un amigo tuyo, están invitados, los esperamos en el colegio. No, yo le voy a dar seguimiento porque a mí me interesa esto, y él es un tipo que sabe mucho. Entonces, ¿qué pasa? Me preocupa el Código Civil. Claro. Porque el Código Civil, ya lo dijiste ahorita, abarca todas las áreas de la herencia, de familia, de cómo todo. Tú vas a hacer todo. Tenemos una gente que yo no estoy de acuerdo con las barbaridades que están haciendo y con sus ideologías raras, y no políticas, sino religiosas. Y aunque va muchas veces de la mano, pero como quiera. Y yo dije, Alejandro, ¿ustedes tienen alguna representación? Porque yo quiero estar, ¿sabes? Yo no le dije que yo quería estar, pero si no hay nadie, yo estoy, y si no lo hago yo por mi cuenta. Porque pienso que es algo demasiado importante, que no se ha hecho en 100 años, pues aprovecha ahora que a lo mejor no se va a hacer en 100 años más, tú sabes. Así que, y el problema es que sabemos que cuando llegue allá la legislatura, eso ya le hacen canto. En la última gran enmienda del Código Civil, el Código Civil ha tenido muchas enmiendas, y el que nos está escuchando debe saber que el Código Civil lleva aquí en el siglo XIX, esto es de la época de Napoleón, de la corona española. La última gran enmienda del Código Civil fue en el año 1930. ¿Me escucharon? 1930. Evidentemente es hora de poner a la altura del siglo XXI una serie de libros, son 5 libros, más de 1.500 artículos, que tratan sobre todo lo que acabas de decir, sobre los condominios, sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre el divorcio, sobre las herencias, los contratos y cantidad de otras cosas. Es decir, no se trata de un tema así como
como distante, ¿verdad? Es un tema que toca la vida de todos nosotros. El colegio viene... A lo que voy fue porque estaba viendo una entrevista que te hizo un muchacho de Radio Independencia, Sí. y él dijo, yo no lo vi, no me dio tiempo porque fue ahorita que lo vi, o sea, hace como 4 horas, 3 horas, algo de la ponencia. Sí. ¿Cómo es cuál está siendo efectivo realmente? Te voy a decir. ¿Necesitan más ayuda? Sí, ¿Qué claro. se puede hacer? Pues te voy a... Para parar a esa gente que quieren poner artículos de la época de la Sí, 2800. por ejemplo, el adulterio como causal de divorcio, eso casi ni se utiliza. Mira, lo que hizo el Colegio de Abogados fue, en primer lugar, una asamblea general se aprobó una resolución llamando a retomar el tema. El tema de las enmiendas al código llevaba como 10 años y se ha gastado una cantidad extraordinaria, extravagante de dinero en consultorías y lo demás. Y se constituyó una comisión de Derecho Civil. Esa comisión de Derecho Civil comenzó a hacer un trabajo intenso. Fíjate que estoy hablando de abogados y abogadas voluntarios, que de su tiempo sacan para buscar alternativas de desarrollo y puesta al día de nuestro Código Civil. Ese grupo logró hacer una serie de ponencias que fueron presentadas a la legislatura, pero lo que no dio tiempo a hacer en ese momento, porque había la prisa, la Cámara quiere aprobar a toda prisa ese código para pasarlo luego al Senado. Debo decir, ese proyecto de ley, lo que no logramos hacer en ese momento fue abrir a las vistas públicas para que todos los sectores del colegio, todos, hicieran aportaciones adicionales. En esas estamos ahora mismo. Okay. Va a haber vistas públicas próximamente por la Comisión de Derecho Civil. De hecho, el presidente de la Comisión de Derecho Civil, el compañero, es un abogado joven, José Javier Lamas Rivera, y ahora pues vamos a estar en ese proceso para incluir lo que te decía hace un rato. Nosotros queremos incorporar una perspectiva de derechos humanos en nuestro Código Civil. Nuestro código no puede tener ninguna base de discriminación contra ningún sector. Eso es un principio básico. Tiene que ser un código que se abra, ¿verdad?, al reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, de todos. Así que no puede discriminar contra ninguno. Y tiene también que ajustarse a las realidades del país. Te mencioné hace un rato el ejemplo del adulterio. En las causales de divorcio se eliminaron, dejaron 4. Eliminaron la de separación, que era una causal que se utilizaba bastante, pero dejaron la de adulterio. El adulterio es una causal que es el menos del 1% de los casos y comienzan como adulterio y terminan siempre por... Porque para probar eso y el daño emocional. Con un consentimiento mutuo. Pues mira, lo moderno sería que las causales de divorcio sean el consentimiento mutuo y la ruptura irreparable. ¿Por qué? Porque no hay culpable. O te quedas ahí. No hay culpable. Además de que por qué tener que dirimir las intimidades de una pareja frente a un juez, al público, si es que hubiera público en el momento, los abogados de la otra parte, los testigos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si basta con que uno de los dos no quiera seguir viviendo casado con el otro, de mi perspectiva, ¿no?, para que ese matrimonio no tenga ningún sentido. Y ahí viene la ruptura irreparable, el consentimiento mutuo, para el caso en que haya acuerdos sobre las diferentes materias, ¿no?, y liquidación de esas sociedades legales gananciales. Pero como eso hay un montón de otras cosas, ¿no? Así que si tienes interés en el tema, te invito, recibirás una comunicación próximamente para que nos des una mano en nuestra Comisión de Derecho Civil, que es una comisión diversa. De más está decirte, y yo creo que el que nos está escuchando lo va a entender, que tienes 1.500 y pico de artículos y 3.200 personas, no vamos a estar de acuerdo en todo. Obligado. Va a haber casos, va a haber materias en donde la posición del colegio va a ser, decirle al legislador, señor legislador, al interior del colegio de abogados, esta posición se justificaba de esta manera, pero esta otra posición sobre ese artículo se explica de esta otra manera. Serán los menos. Hay muchos artículos en el código que realmente no van a tener tanta discusión como los que tienen que ver con el tema del aborto, la familia, el tema de la persona. Me imagino que matrimonio gay, todo lo que claro, sea de cosas que tengan que ver religiosas que no les guste echar por bien. Hay una serie de cosas, de hecho el matrimonio igualitario estaba en el código, pero pues ciertamente hay unos sectores que quisieran tener otra forma de decir lo que se dice allí. No olvidemos que por virtud de la situación de Puerto Rico, la situación colonial del país, lo que disponga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nosotros lo tenemos que seguir, ¿no? Lo tenemos, porque a no ser que haya una rebelión contra esa posición, pero lo que acabas de mencionar sobre el matrimonio igualitario, eso ya está resuelto en los Estados Unidos, igual que el asunto
referente a la adopción de parejas del mismo sexo. O sea, el código no puede alejarse de esas disposiciones porque ya el Tribunal Supremo lo ha resuelto. Claro, uno sabe porque uno va viendo lo que son los procesos en la legislatura, de que hay unas apuestas a que la nueva composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a significar un cambio en estos asuntos. Ya veremos. Exacto, ya veremos. Porque tenemos un juez que recientemente fue juramentado y todos conocemos la historia de esta persona y ciertamente no nos sentimos muy contentos con esa confirmación. No lo sentimos. De hecho, la American Bar Association hizo unas expresiones críticas y fue la que estimuló que se investigara con el FBI la conducta del juez, el candidato y ahora juez. Sí, eso fue intenso. Y yo me sorprendí porque yo vi una de las cuestionamientos que le hicieron, que lo sobresalieron en la prensa. Y yo dije, wow, el tipo no... Este es el testigo que tú tienes ahí que no contesta, que es obvio que no contesta. Oye, tú no eres un testigo cualquiera y eso estaba para el testigo. O sea, tú eres... Sí, y hay que decir con orgullo que las votaciones que hubo, por ejemplo, para Sonia Sotomayor, la puertorriqueña que está en ese tribunal, que debe ser la puertorriqueña de mayor rango, ¿verdad?, en cualquier rama de gobierno de Estados Unidos en este momento, recibió votaciones a favor de miembros del Partido Republicano. En esta última votación fue una votación estrictamente partidista. Hubo un voto demócrata, uno, y dos personas que no fueron a votar, que evidentemente iban a votar en contra. Así que la aspiración de parte del Congreso para la votación en relación con un buen candidato es que la votación sea bipartidista. En el caso de ese Congreso, que es lo que tiene son dos partidos, ¿no? Que haya un elemento de consenso, es lo que quiero decir, o parte de un elemento de consenso. Ya estamos terminando, pero quiero ir un poquito más contigo. Si lo has hecho, si no lo has hecho, pero ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu regalo para la humanidad? Pues mira, eso es una pregunta de esas de domingo en la mañana, estar uno mirando el horizonte de la playa y viendo la marea ir y venir. Y no es ni domingo ni por la mañana. No, esto es una de esas preguntas de vida, de existencia. Yo siempre me he pensado como una persona que no provengo de un sector privilegiado en el país. Yo no vengo de una familia millonaria, ni mucho menos, sino mis padres eran los dos servidores públicos. Y yo no fui a escuela privada, fui a la escuela pública y la escuela de la Universidad de Puerto Rico, de la cual me siento muy orgulloso de la isla y en nuestro recinto. Por tanto, yo pienso que mi aportación es desde mi experiencia de vida, de donde vengo, de aquí de Puerto Rico, yo poder aportar a temas importantes como lo son la promoción de los derechos humanos. No dije dirigir, dije aportar. Y tener la capacidad de estimular a que otros aporten. El servir de puente entre diferentes personas y sectores, para mí eso siempre ha sido estimulante. Y en temas de importancia. En mi tema, el tema de la pena de muerte es uno de esos temas que me estimula por lo que te dije hace un rato. El tema de Vieques a mí me estimuló muchísimo. Yo nunca he aspirado a ser el capitán, yo siempre he aspirado a ser un marinero, ser un soldado de fila. Me ha tocado en esta ocasión y en algunas anteriores dirigir procesos, precisamente por la falta de un interés individualista, protagónico, de destacarme sobre los demás, porque realmente no creo que sea lo correcto. Como te dije hace un rato, yo creo que la principal cualidad de un líder tiene que ser la capacidad de escuchar, más que la de hablar. Y la próxima, la de actuar. La tercera sería hablar, y ese orden para mí es importante. Así que contestando a tu pregunta, de la manera que esas preguntas se contestan, que es siempre de manera incompleta, porque es una pregunta que tú te vas a estar haciendo hasta que te mueras, y la respuesta va a ir madurando y creciendo. Pues yo pienso que a nivel de país, la posibilidad de poder aportar para el acercamiento de voluntades en asuntos centrales que mejoren la calidad de vida de los puertorriqueños, sobre todo de las próximas generaciones, con un fuerte contenido de derechos humanos, y para favorecer a los sectores más vulnerables, más pobres. Para mí eso es un estímulo de vida. Naturalmente no es el único. También soy esposo, soy padre. Y pues, el bienestar de la familia pues siempre ha estado presente en mi vida. Pero ahora
en esta etapa de mi vida, que ya mis hijos son grandes, no están en casa, ya son individuales, son independientes, quiero decir, pienso que desde el Colegio de Abogados tengo una plataforma extraordinaria en 2 años para estimular estos temas. Y quisiera aprovecharlos, y aprovecharlos con intensidad, porque me gusta vivir la vida con mucha intensidad. Hay algo que se le debe educar a los jóvenes, y a lo mejor es parte del gancho para ellos. Yo siempre, pero eso ha venido innato en mí. A mí siempre me ha gustado estar con gente mayor que yo, porque usualmente con más edad viene más experiencia, y con más experiencia pues vienen aprendizajes por cosas que tú no tienes que hacer, y aprendo de tus cantazos y trato de yo no pues, caerme menos. Así que pues eso es algo que yo creo que si los jóvenes lo entienden, nada más por el hecho de estar rodeados de personas con mayor experiencia, ya vale 25 veces, 100 veces lo que pagas por el colegio. Y desde ese punto de vista, pues para que sepa que me gusta mucho me gusta mucho cómo tú trajes esto de los derechos humanos, porque me has enseñado algo. Porque a lo mejor había escuchado otras cosas, pero de la manera en que me lo dices y en este tema me llegó hoy porque me tiene que llegar, pero es como que cada vez que tú vas a tomar una decisión que me gusta, yo no soy más, a mí me gusta ser chavo, yo quisiera tener más dinero y hacer dinero y ayudar a la gente y darle dinero a la gente, pero no le veo el mal al dinero, me gusta. pero independientemente, sí yo... O sea, ¿cómo lo puedo decir? Yo voy a hacer algo, ok. Desde el punto de vista de los derechos humanos. Y cuando actúes, no vas a violar la ética, no vas a robarle a nadie, no vas a hacerle daño a nadie. Porque estás actuando desde el punto de los derechos humanos. Y como somos todos humanos, pues los derechos de todas las partes. Claro. ¿Entiendes? O sea que gracias por enseñarme eso. Y ya está haciendo impacto, igual que lo estás haciendo sin darte cuenta. Y te quiero comentarte, y eso se hace muy difícilmente, requiere mucho esfuerzo, porque hay que estar razonando y pensando todo el tiempo. Y sabes que va a provocar que antagonices, porque vas a antagonizar con la gente que no entiende lo que estás haciendo, y también con la gente que tiene el control o el poder de privar a otros de sus derechos humanos para el beneficio propio. Ese elemento que llaman por ahí egoísmo, ¿no? Mencionas el asunto del dinero. Pues yo no veo mal que una persona quiera ganar dinero para subsistir y para ayudar a otros. Eso me parece fantástico, porque de todas formas, esa es la economía que tenemos. El capitalismo funciona de esa manera. Yo lo que veo problemático es la persona, y vuelvo al tema de por qué estudiar derecho o no estudiar, lo que están pensando que esa es la razón de vida, y que tu vida se dirige porque quieres tener más dinero, y solamente eso. Porque eso es Donald Trump. Esa es la conducta de Donald Trump, y yo esa conducta realmente no es mi modelo. Antagonizo con ella, la critico, y el hecho de que uno crea los derechos humanos no significa tampoco que uno tenga que callar por no ofender a la otra persona que tiene libertad de expresión. No se trata de eso. Se trata de que el que le quita de comer a otro, uno tiene que denunciarlo. O sea, el elemento de la denuncia es parte de la lucha por los derechos humanos. El elemento de la propuesta es parte de la lucha por los derechos humanos, ¿no? El asunto de la equidad, el asunto de la distribución de la riqueza son asuntos centrales para los derechos humanos. El asunto de la participación, de que la gente tenga voz. Esto que estamos haciendo en este salón es darle voz a personas que de otra manera, pues yo no soy dueño del Nuevo Día. Y agradezco cuando me dan oportunidad de expresarme a través de ese medio, ¿no? Pero no soy medio del periódico. Y abrimos la posibilidad de que personas de todas las estratas sociales puedan hacer expresiones y puedan llamar a la organización detrás de una idea, que me parece también importante, detrás de una propuesta de cambio social. Yo creo en el cambio social, y creo que la aspiración de todos nosotros en el Puerto Rico que vivimos el día de hoy tiene que ser la aspiración de cambiar este país y alterarlo para el bienestar de los que vivimos aquí. Nada más y nada menos. Y de los que vienen. Por supuesto. Tú has escuchado el asunto de las hipotecas, ¿verdad? La hipoteca es una deuda, una garantía para pagar una deuda, usualmente es 30, 40 años. Nosotros estamos hipotecando el país. Pero estamos hipotecando con nuestra conducta en relación con la cuestión ambiental, por ejemplo, en nuestra conducta en relación con el asunto económico. No estamos pensando en nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, esas generaciones que están en el futuro del país. No estamos pensando en ellas. ¿Qué le estamos entregando a esa próxima generación? Me parece que son preguntas grandes e importantes, y yo quiero darle una respuesta desde la perspectiva de los derechos humanos. Okay.
3 preguntas más. 2 relacionadas a ti y una que es volviendo un poquito para atrás y te la voy a hacer, porque es que es importante para mí. Habrás hablado ya varias veces de hipoteca, hablaste algo de un proyecto que tienes de cosas de propiedades, de algo que me dijiste ahorita algo de que estás, uno de los proyectos que están trabajando es algo con hipoteca o con moratoria o con no traje, no recuerdo, no. No recuerdas para entender mal, porque entonces pues, me vino a la mente si conoces sobre lo que es la mediación compulsoria. Sí. En pocas palabras, porque no tiene que entrar mucho en detalle, pero porque yo soy mediador, y el que he escrito es de mediación. Muy bien, qué bien. Y la pregunta mía es, ¿funciona o no funciona? Bueno, en algunos casos ha funcionado. Sí, ha funcionado, okay. En algunos casos no ha funcionado. No sabía que había funcionado en algunos. Sí, no, tengo que decirte que la idea y esto es importante antes de contestar la pregunta, la mediación de ordinario es voluntaria. Las dos partes deciden acercarse a una persona que no va a adjudicar la controversia, sino que los va a ayudar a ponerse de acuerdo. Eso, usualmente la mediación era voluntaria. Llegó la ley de los casos de ejecución de hipoteca y ahí la mediación es mandatoria. Así que usualmente el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario van al tribunal en el centro de mediación de conflicto. Ahí una persona los atiende, que es un mediador profesional. En algunos casos ha funcionado. Sobre todo en los casos en donde el deudor hipotecario tiene alguna capacidad económica y la posibilidad de pagar una deuda diferida, un plan de pago, una modificación de la hipoteca. Eso ocurre y ha ocurrido en muchos casos, naturalmente. En la medida en que la crisis económica se profundiza, ese deudor hipotecario puede estar en una posición muy precaria. No tenga ingresos. ¿Qué posibilidades de mediar habría cuando no tienes ningún ingreso? Pues muy pocas. Tendrías que disponer de la propiedad. Hay alternativas, vende la casa o alquila tu casa. Y ahí pues generas algún ingreso, pagas la deuda o demás. Y ahí pues pudiera existir esa posibilidad, pero es menor. Por tanto, en muchos casos de ejecución de hipoteca, la mediación ni siquiera se da porque a muchos de ellos el deudor sencillamente abandonó la propiedad y abandonó el país también. Y abandonó el país. En otros pues se va a la mediación y realmente no hay posibilidad de llegar a ningún entendido. Pero cuando hay buena fe y hay condiciones que lo propician, yo creo que la mediación podría ser efectiva. Okay. En algunos países están utilizando la mediación compulsoria también para los procesos de divorcio. Es para bajarle dos a una pareja que se está separando y cuando hay niños de por medio, recordarle lo importante ahora son esos niños, ¿no? Que es el problema que en Puerto Rico, por lo menos para el 2013, 2014, los jueces, por lo menos no sabían, me imagino que todavía, no entienden lo que es la mediación. Es que yo medio en mi sala. Tú eres juez, tú no medias, tú eres juez. Sí. ¿No entiendes? En Puerto Rico siempre ha habido una tradición de muchos jueces, de que yo empecé. De hecho, el primer caso que yo tuve en mi vida, el primero, yo juramenté un 13 de enero del 1992. El día 14 de enero estaba en el tribunal. Yo trabajaba como paralegal. Y era un caso de cobro de dinero. Y fue eso mismo que acabas de decir. Estuvimos toda la semana preparándonos y lo demás. Así que el día después de la juramentación, mientras mis compañeros estaban de pachanga, yo estaba en el tribunal. Y el día de la juramentación yo juramenté, fui a casa de mis padres y me fui a trabajar, a prepararme. Y luego de toda esa preparación vamos al tribunal y hablando de mediaciones, y bueno, dice los abogados que se acerquen al estrado. Se van a aquel salón. Tú con el cuchillo aquí. Los dos abogados, locos por entrar. Se van a aquel salón y discuten porque entre el problema de deber y no poder pagar está la solución del plan de pago. Hablen de un plan de pago. Y le decía al acreedor, y tú reduces la deuda y tú vas a tener que pagar. Y yo creo que fue un acto de... Tremenda experiencia para la primera. Sí, fue un acto más que de mediación compulsoria, fue un acto casi de imposición de los criterios, ¿verdad?, que íbamos a utilizar y uno se lo dice al cliente. Fatal. Y a mí me ha pasado, no así de grave, pero yo como que, ¿pero qué es esto? Bueno, pues era una forma, estoy empezando, o sea, para mí esto no es normal, es como que yo... Pues, sí, los jueces de primera instancia, pues la vista te voy a pasar por la piedra. Sí. Así que así no tan duro. O sea, básicamente es... Sí, fue una medida. Yo creo que la mediación evidentemente está amenazada ahora por otra razón, que es importante que la gente conozca. Estas medidas de austeridad que van a significar un recorte tan extraordinario a la rama judicial, van a colocar a la rama judicial en una situación difícil en términos del reclutamiento y pago de los mediadores. El número de jueces y el salario de los jueces está dispuesto por ley, pero el resto de los empleados de la rama judicial no. Así que los oficiales, por ejemplo, de que manejan todos los temas
digamos, de alimentos, pues pudiéramos tener menos. El área de los mediadores, menos. Yo saqué una certificación de capitulaciones, hice un cierre. Tuve un cierre. Y estaba caso por capitulaciones. Pero después de mayo 27 se pueden enmendar las capitulaciones. Así es. Se tardaron 3 semanas y media en hacerme algo que podía hacer 2 días. Sí. O un día, o 2, o media hora. ¿Por qué? Porque me parece que tienen menos empleados. Pero además de eso, está todo el mundo, como eso es nuevo, y todos los cierres con capitulaciones, 3 semanas y media se paró el cierre. En verano se paró el cierre. Fue perfecto porque el cierre siguió corriendo, yo no dije nada, yo empecé a rezar, me llegó la certificación el día del cierre. Yo dije, gracias papá Dios. Sí. Pero tardó 3 semanas y media, cuando eso es de un día para otro. Claro. Y así van a pasar en un montón de áreas más importantes que esa, porque esa no es tan importante, es importante pero no es tanta. Sí. Como cosas de familia, mediación. Hay una serie de auxiliares, de figuras importantes en el proceso de acceso a la justicia, además de los jueces, que no hay duda que lo son, y los fiscales, no hay duda. Yo tengo no hablo de fiscales, porque para mí esos son los que se meten preso a los inocentes, tú sabes. Los abogados en el proceso penal no solo tienen abogados de defensa, tienen la fiscalía. Eso es nuestro sistema de justicia. Sí. Y tiene un juez y un jurado. Bueno, pues el problema es que a la medida en que tú sigas recortando a la judicatura, por más creativo que sea el administrador de tribunales, los jueces del Tribunal Supremo y la jueza presidenta, va a llegar un momento en que sencillamente van a tener que empezar a cortarle algún sitio. Y el cierre de tribunales lo vamos a ver, ¿verdad? Más. Y eso preocupa, ciertamente es un elemento que nos preocupa mucho. En el caso, por ejemplo, de los que somos notarios, todo este proceso de inscripción de una escritura, pues se va a ver también ciertamente afectado, porque en la medida en que el registrador tenga menos personal, pues el proceso de calificación de documentos le va a ser más difícil. El rigor que se tiene como registrador, pues requiere el estudio de un documento, y para ellos pues tienen sus auxiliares. O sea, son elementos que nosotros estamos dando la vuelta para caer el problema. Lo que me hablaste fue de las casas, era lo del registro lento. Eso sí. es lo que me dijiste. Eso fue lo que el elemento del registro. Porque y ahí cae en mediación compulsoria. Claro, porque estamos trabajando una serie de propuestas con el Instituto del Notariado Puertorriqueño. No las quiero adelantar todavía. Sí, no, tranquilo. Pero porque estamos en la fase bueno, vamos a identificar el problema, lo tenemos claro ya. El problema presupuestario del registro, el problema de personal del registro, y buscar entonces la manera en que podamos hacer una propuesta para el mejoramiento del registro de la propiedad. De igual manera, para el mejoramiento del sistema de justicia nos preocupa mucho. Me preguntaste por los mediadores. Yo creo que yo prefiero tener el centro de mediación de conflictos a no tenerlo. Y prefiero tener muchos mediadores bien formados con la capacitación que requieren, a tener pocos y mal formados y con menos capacitación. Y yo estoy seguro que los administradores del sistema de justicia pensarían igual. Y eso es una amenaza latente de la cual se habla muy poco. Aquí nos hemos preocupado por el cierre de escuelas y con razón, por el cierre de hospitales y con razón, por el cierre de colecturías y con razón. Pero hay que hablar también del cierre de tribunales y de la situación precaria que tiene la administración de tribunales para manejo de su presupuesto. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está aquí? Ya se supone que la entrevista está terminando, ya había terminado, lo que pasa es que... Seguimos. Es que nos gusta hablar, a los dos nos gusta hablar. Perdóname. Quique está con el Embereco, que yo pues lo apoyo, pero yo le dije, pero no te puedo apoyar, te explico ahora por qué. Que es con la cuenta aplica de los chavitos que generen intereses para que se le den a acceso a la justicia de alguna forma, no me recuerdo exactamente para qué los fondos, que yo lo que le dije a él fue, caramba, yo pues aproveché y hice una consulta de ética. Yo lo que hice fue, pues mira acá, si yo le digo en mis contratos que yo no te cobro un retainer, yo te cobro, qué sé yo, X cantidad hasta 30 horas. Si la dice en 1 hora o la hice en 30 horas, es lo mismo, porque es hasta 30 horas. De ahí en adelante, no es un retainer, sé que no devuelvo. Y él me dice, ok. Yo, pues, pero ¿sabes? Pero obviamente el target son los bufetes grandes, porque hay que ganar, tú sabes. Pero ¿estás de acuerdo con ese mira, te quiero comentar, esa medida que se presentó para buscar dinero para precisamente atender el problema de acceso a la justicia a la gente bien pobre, respondía a que nosotros los abogados y las abogadas tenemos una obligación de no mezclar el dinero de nuestro cliente con el nuestro. Esto en los canales de ética hace tiempo. Entonces lo que se quería era que, como no lo puedo mezclar, porque se abre una cuenta especial, una cuenta le llaman IOLTA, es el nombre que tiene, Okay. Que
que es la obligación que tendría el abogado. El abogado se supone que tenga una cuenta Sí, en distinta. vez de ponerlo aquí, ponmelo acá. El abogado ahora mismo tiene una obligación de no mezclar su dinero con el del cliente. Debe tener una cuenta para esos adelantos de honorarios. Adelantos de honorarios y gastos. Hasta que los gasta, ¿no? Porque mientras sea adelanto es que no los vas a utilizar en el momento, los vas a utilizar más adelante. Y la propuesta que había era fundamentalmente la propuesta de que esa cuenta, ahora es una cuenta que llaman plica, es decir, que no genera intereses, generar intereses. Y que esos intereses pasaran al Fondo de Acceso a la Justicia para repartirlo a la abogacía, repartirlo a los programas que proveen servicios legales gratuitos a la gente pobre. Yo creo que la idea era una idea buena, ¿no? El colegio discutió el asunto y la Junta de Gobierno entendió que esto planteaba una serie de problemas que hacía más onerosa la práctica de la profesión. Y como el colegio discutió el asunto, se emitió una resolución, se votó, y la posición del Colegio de Abogados es que tal y como está plasmada la propuesta, no va a tener el apoyo del colegio. De hecho, hubo varias propuestas concretas, hicimos vistas en los diferentes lugares, y hay que ser democrático. La opinión mía es importante, pero la opinión del colegio es superior y más importante. Yo tengo que respetar esa decisión y defenderla. Lo colectivo sobre lo individual. Claro, en ese sentido, si eres presidente de una entidad, no es lo que tú digas, es lo que diga la entidad. La posición del colegio fue en contra de esta medida. La medida no ha sido aprobada de la manera en que se promovió. Lo que ocurrió fue que el asunto de que si la obligación es para todos los abogados o no, se la ha dejado al Tribunal Supremo que venga junto con los cánones de ética. Y mientras tanto, el legislador lo que dejó en la ley, que es ley, que es la ley que crea el Fondo de Acceso a la Justicia, es que aquellos que tengan más de $500,000 deben rendir unos informes. Okay. En adelanto de honorario. ¿Quiénes van a tener más de $500,000 en adelanto de honorario? Yo no lo sé, pero son los grandes bufetes. Claro. Esta es una medida básicamente dirigida a los bufetes grandes, sobre todo piensa en todo lo que están trabajando aquí en Puerto Rico en casos significativos e importantes, como también piensa en los casos de clase. Los pleitos de clase donde hay una sentencia significativa, en el momento en que se recibe el pago de la sentencia, el momento de la distribución, como un pleito de clase, toma un tiempo. Sí. Pues si tienes un pleito de clase donde hay $2 millones por sentencia, pues que se depositen en el tribunal y de ahí se obtenga dinero para el pago de servicios para la defensa de la gente pobre en el país. Me parece que eso está bien. Okay. Lo otro, pues ciertamente la posición del colegio fue dirigida a que representaba un asunto muy oneroso para la práctica de la profesión. Sobre todo, la realidad es que la mayoría de los abogados que yo conozco tienen muy poco o ningún adelanto de honorario. Usualmente tráeme el dinero cobran por atrasado. Hay un problema. No, ciertamente hay gente que lo que te dice es tráeme el dinero de los sellos y ya tú sabes cuántas horas te va a tomar preparar la demanda. Y lo pides ahora, te lo traen en 3, 4 días, realmente ya tú ya preparaste la demanda y lo demás, y así que en ese sentido no habría propiamente un adelanto significativo que requiera abrir una cuenta de banco. Pues bueno, para terminar, y esto es algo personal, hay algo que yo siempre trato yo trato de automatizar mi vida lo más que pueda. Y parte de las cosas que automatizo, casi todos los días, porque no es que lo hago siempre, pero casi todos los días, es tener un tipo de rutina diaria para uno arrancar ya ready para comenzar el día. Así es. ¿Cuál es tu rutina? Si yo tengo que decirte, y te va a sorprender, que lo primero que yo hago en las mañanas es leer los periódicos, no en el teléfono, pero sí. No, lo busco en el iPad. Lo busco en el iPad, bueno. Porque me gusta también leer noticias internacionales. Okay. Cuando digo leer los periódicos, con el tiempo que uno tiene, no es leer hasta los obituarios, no se los titulares, las noticias de mayor interés, naturalmente la parte de deporte, me gustan mucho los deportes, por supuesto, los resultados de los juegos de béisbol, etcétera, y sobre todo con los puertorriqueños jugando en las Grandes Ligas, pues eso me llama la atención. Y de ahí lo que estoy haciendo ahora es que voy a mi trabajo, a mi oficina, porque el Colegio de Abogados, la presidencia es voluntaria. No hay salario, no hay gasto, no hay nada. Yo sé. Pérdida, papá. Yo trabajo en la oficina toda la mañana, parte de la tarde, y luego entonces voy al colegio. En estos días he estado yendo al colegio a la 1, hoy estuve cerca de la 1 de la tarde.
porque tuve reuniones hasta las 6. De 1 a 6 hubo reuniones allí, pero usualmente en estos días en particular la reunión puede ser en Guayama, puede ser en Ponce, el sábado voy para Mayagüez. Así que mi rutina implica la doble jornada, el tema que uno había escuchado, ¿verdad?, en relación con unos señalamientos previos. La doble jornada, y luego en la noche pues ya estoy en mi hogar. Trato de leer alguna lectura de interés. Usualmente me duermo una vez empiezo a leer porque uno está tanto cansado, y bosquejo algunas ideas de qué cosas que quiero pues promover. Ahora, por razón de la presidencia del colegio, el uso del teléfono es intenso. Todo el tiempo estoy en conversación con alguien, porque creo mucho y me parece importante que para que el colegio se proyecte adecuadamente hay que delegar. Hay que delegar. Tú tienes que tener estructuras donde tú le delegues proyectos, no ideas y conceptos, no, proyectos concretos. Y entonces estamos en la construcción de esas estructuras y esa delegación. Y darle seguimiento y luego pues correrán solas. Pues licenciado, me encantaría seguir hablando contigo. Igualmente. Pero creo que hemos tocado bastantes temas importantes. Me parece que tienes una buena idea o tienes un buen plan, ¿verdad?, a seguir. Te felicito por eso. Muchas gracias. Cuentas conmigo para lo que necesites. Muchas gracias. Porque yo de verdad que veo el valor, he visto el valor, ya estoy envuelto, aunque sea de afuerita, pero estoy envuelto como quiera, pero veo el valor, mi experiencia ha sido extraordinaria, conozco gente que jamás hubiese conocido si no es por el colegio de abogados, y otras tantas cosas. Así que cuentas con mi apoyo, gracias por estar aquí. Me imagino que te seguiré molestando en el camino. Con gusto. Cuando tengas algo que quieras también exponer o decir, aquí están las puertas abiertas siempre. Pues muchas gracias. Vamos a tomar la palabra. Vamos a regresar próximamente. Que así sea. Gracias. Gracias.